Soy Gregorio Rosario y le damos la bienvenida a su programa Explora Expertos, tu canal para conectarte con líderes y expertos globales que impactan la industria, la economía y la sociedad. El día de hoy estaremos trabajando el tema de análisis espacial en fenómenos de epidemias. En este caso hemos invitado a una experta regional de la República de Panamá llamada Rocío Vega, quien es geodesta y es gerente general de la empresa ESRI Panamá. Hola Rocío Vega, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un abrazo fuerte desde República Dominicana a nuestros hermanos de la República de Panamá. ¿Cómo estás? Hola Gregorio, pues primero muy honrada de la invitación y de estar aquí hoy con ustedes en este programa que tuve la oportunidad de revisar y ver todo el contenido maravilloso que generan para la región y pues que es información de mucho valor para afrontar todos los desafíos actuales pues que tenemos, ¿no? A nivel de región. Pues también un saludo caluroso desde Panamá. Estamos súper emocionados porque pronto, a final de este mes, vamos a tener nuestra conferencia de usuarios local y pues estoy pues emocionada y ansiosa de que ya llegue ese día. Qué bueno, me animas a visitar esa conferencia de usuarios. Pero, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero ahora quiero mandarte saludos de una amiga tuya, se llama Eva Mejía, que es representante de ESRI aquí en República Dominicana, y me dijo que conoce de tus dotes como lideresa en este mundo geoespacial centroamericano y latinoamericano y del Caribe. ¿Qué nos dice de esa labor de la difusión de las tecnologías geoespaciales que tú estás impulsando? Sí, Gregorio, primero pues un saludo a Eva también. Nosotros somos los distribuidores, creo que además tenemos como un doble rol y no es solamente el crecer obviamente en el uso de la tecnología, sino crear esa conciencia del valor que tiene el dato con el componente geo, el abordaje geográfico. Y en ese sentido, es un reto que tenemos, es un reto de construir comunidad, de que esto trascienda a los expertos o a los geógrafos o a los expertos GIS, sino que le llegue al que toma decisiones, que le llegue a la persona que hace parte, por ejemplo, de una comunidad activa. Y creo que en términos prácticos, nuestra misión como una red de empresas que llevan el producto, eh, tenemos pues también definitivamente la tarea de crear esta comunidad que aprecie y que vea en el conocimiento la forma en cómo las cosas se deben abordar. Y me refiero a cualquier área de conocimiento. Hablando de conocimiento, el tema que nos llama el día de hoy es el análisis espacial en la epidemiología. Cuéntanos tu trayectoria hasta llegar a este punto de poder asociar los análisis espaciales con la gestión de epidemias. Cuéntanos un poco, por favor. Pues mira, primero hablando un poquito de mí, que pocas veces me han preguntado, yo llevo trabajando sistemas de información geográfica por más de 20 años. Arranqué en Colombia, donde me formé y terminé pues en Panamá, ya llevo 10 años en Panamá. Ya ahí sí como con esa misión de la empresa de crear su comunidad de usuarios, de empoderarlos y hacer pues que aprovechen esta tecnología al máximo, pero en mi formación me llevó a pasar por muchos ámbitos, que es una de las, podría yo decir, ventajas que tiene el profesional con este enfoque geoespacial y es la transversalidad. Y en ese sentido, el abordaje de lo geoespacial, pues lo he trabajado con desarrollo rural, lo he trabajado con catastro, lo he trabajado desde la óptica, pues también muy ambiental, muy de herramientas ambientales. Y en Panamá tuve la oportunidad de hacer el abordaje epidemiológico, pues claramente empujado un poco por la situación de COVID, donde tuvimos que apoyar al gobierno a hacer todo el despliegue operativo de equipos de respuesta rápida, centros express de hisopados, pero también a la vez o a la par
desplegar todas las herramientas de analítica y prospectiva para entender cómo puede ser el comportamiento basado en perfiles demográficos, en comportamientos de la población. Y obviamente eso ya demandó pues que este conocimiento en la transversalidad de sistemas de información geográfica se enfocara al tema de identificación de la potencial propagación a través de mapas, dónde eran las áreas donde se identificaba mayor riesgo, pues dado el podríamos decir, el mismo comportamiento de la enfermedad y cómo se, perdón, de la epidemia y cómo se estaban interactuando, pues, la población. Y obviamente que uno de los principales usos es la priorización. ¿En dónde enfoco los recursos? ¿En dónde enfoco la respuesta? ¿Cómo comunico esto? ¿Dónde identifico estos riesgos? Y bueno, en eso poco a poco fueron por lo menos 6 meses. Yo estuve directamente trabajando en el Ministerio de Salud, jornadas de 6 de la mañana a no había como finalización y trabajamos pues de la mano mucho en este caso con un enfoque operativo. Sin embargo, hemos tenido pues la oportunidad de estar vinculados también con las áreas de epidemiología, tanto el Ministerio de Salud como científicos que tienen su sociedad de epidemiología y de la cual me hicieron parte por el componente geoespacial, empresas que se dedican a hacer este tipo de investigación que poco a poco empiezan a ser parte como un ecosistema de salud pública donde el aprovechamiento de la geografía y el papel que juega empieza a ser cada vez más importante. Entonces, Rocío, podemos entender que tuviste una participación activa en esos equipos de respuesta, pero en la generación, procesamiento, almacenamiento, distribución de información para que las decisiones se tomen de manera oportuna en el seguimiento de esta epidemia. ¿Eso es cierto? Total, total, total. Estuve involucrada directamente, ni siquiera, también un poco porque estaba cuidando a mi equipo, aunque son muchachos fuertes, parte de mi misión fue como ser el enlace entre los equipos de respuesta rápida, los doctores, enfermeras, epidemiólogos que estaban atendiendo la emergencia, en este caso pues COVID, y todo el equipo técnico que teníamos desplegado pues para soportar ese esfuerzo. Imagínate que hasta creamos un grupo en Teams que se llamaba Midnight Team, porque básicamente en el día estábamos, los poquitos que estábamos en la calle, nos movíamos, desplazábamos, probando, por ejemplo, las herramientas de campo que se estaban usando pues para todo el componente operativo, que los doctores tuvieran en tiempo real las asignaciones y eso entraba por un chatbot. Entonces este chatbot le mandaba información digamos, al sistema operacional que armamos y se hacían despachos en tiempo real. Entonces el doctor de su lado recibía como la orden, podríamos decir, y decía, listo, vamos a atender esta casa. Y esa parte, pues también era algo que se estaba casi que haciendo en tiempo real, ¿no? Hacer los formularios que cumplieran además con los, podríamos decir, parámetros del Instituto de Investigación Gorgas acá en Panamá, que además tuviera las preguntas que se requerían pues para poder hacerle toda la trazabilidad después al mismo paciente, llamémoslo así, y eso fue súper emocionante, pero a la vez muy desafiante porque en tiempo real tuvimos que armar prácticamente todo y teníamos que hacer prueba, error, corrija, casi allí. Entonces me tocó crear un grupo con el que nos conectábamos 11, 12 de la madrugada a hacer estos ajustes para el otro día a las 6 de la mañana estar listos. Eso fue bien interesante. Qué bueno, qué bueno. Así es de interesante hablar con Rocío Vega, quien es gerente general de la empresa ERRI España, y Eso en vemos Panamá. ERRI Panamá, y vemos que, ok, y vemos que es una heroína que estuvo dirigiendo un equipo de mapeo de emergencias orientado a la emergencia epidemiológica en el caso del COVID Joven. en la ciudad de Panamá. Ahora bien, queremos preguntarle a Rocío, ella que ha estado inmersa en esta generación de conocimiento, para tomar decisiones que iban a salvar vidas, iban a mejorar la calidad de vida de personas que estaban afectadas o potencialmente afectadas por el COVID.
¿qué variables, qué atributos, qué información se reflejaba en esos datos, en esos mapas y qué procesos tenían ustedes para mantener esos datos actualizados? Si es posible compartirlo con nosotros, con la audiencia de Explore Claro Experto. que sí, mira, qué variables importantes. Claramente la ubicación de los casos que se iban dando, pero también la densidad de población. Teníamos como identificado cuáles eran las áreas donde había más concentración pues, de población. Incluso hacíamos como una especie de índice de vulnerabilidad, donde digamos, donde se concentraba, por ejemplo, niños, donde se concentraba tercera edad, etcétera. Lo otro que intentamos, la verdad, fue bastante complejo, fueron los patrones de movilidad, porque incluso intentamos negociar con las telecomunicaciones que tienen información muy interesante basada en grillas y que dicen dónde se concentra la gente dada la señal del celular. Pero esta sí estuvo difícil, entonces nos tocó hacer algo como muy, podríamos decir, como muy arcaico, asumiendo cuáles eran las áreas y cómo iba a ser el comportamiento de la gente, pese a que hubo pues ya la declaración de que nadie se pudiera mover. eh, el tema resultaba en que eso no podía ser eternamente y que teníamos que encontrar cuáles eran los patrones de movilidad. Obviamente factores ambientales, desde un punto de vista que podían incidir más en el comportamiento de la gente, como topografía, clima. Estamos hablando que esto no aplica solo para COVID, sino pues para cualquiera de estos virus que tienen pues ciertos comportamientos. El acceso, el análisis del acceso a servicios de salud, hicimos áreas de servicio, en dónde están los centros de salud, de qué nivel son los centros de salud, qué tipo de capacidades se tenían para poder modelar todas estas variables de modo que se pudieran prever potenciales afectaciones en el futuro. Entonces, sí vimos muchas variables. Después, incluso en la medida que se van desarrollando el análisis, pues se van involucrando nuevos temas para poder considerar. Muy bien, Rocío. Una pregunta un poco filosófica. ¿Qué tanto hemos avanzado desde aquel mapa de John Snow sobre casos de cólera en Inglaterra al día de hoy? ¿Cómo podemos resumir ese avance en las tecnologías espaciales aplicadas a la gestión de epidemias? Bueno, yo creo que, fíjese que es muy interesante la pregunta, porque en particular ese mapa casi que para mí puede ser el principio de los sistemas de información geográfica. Esa combinación en un solo mapa de un análisis de diferentes variables, en esencia, es como el principio de lo que significan los sistemas de información geográfica. Pero si me habla de evolución, claramente los métodos de captura han evolucionado mucho. Tenemos no solamente la posibilidad de en tiempo real, a través de un formulario inteligente georreferenciado, tener la información, sino obtener datos de redes sociales, hacer web scraping y traerse información que puede ayudar pues en la analítica. Y ahorita que se ha incorporado más el tema de inteligencia artificial hacia el análisis de epidemias, eh, pues podría decir que ese es un salto significativo y grande que se está dando en este momento. Sin embargo, digamos como la base del análisis al final es la misma. Tengo algo vulnerable, que en este caso es la población o áreas vulnerables, y tengo múltiples variables que debo analizar para entender, basada en comportamientos, cómo es la propagación en este caso, pues de la epidemia. Entonces, lo que creo es que han evolucionado son los métodos. Sí, obviamente hay algunos análisis más sofisticados, eh, pero en general los principios básicos pues terminan siendo, son patrones como que se definen o que se definieron en su momento y que terminan siendo todavía utilizados. Pero sí hay mucha evolución para mí en el sentido cómo se aprovecha la tecnología ahora para que esos tiempos de analítica pues sean mucho más cortos, más trazables y más precisos. Pero vemos, hablando de trazabilidad, de precisión y de esas tecnologías, se pudiera aplicar estas herramientas, estos conocimientos que tenemos para el manejo de epidemia del COVID, al dengue, a la chikungunya,
que son otros fenómenos que también nos afectan aquí en América Latina y el Caribe. Cuéntanos un poquito, sí. ¿Qué tanto se puede aprovechar de eso? Definitivamente, digamos, el uso de estas tecnologías es aplicable y escalable a cualquier tipo podríamos decir, de potencial virus que aparezca, llámese dengue, llámese chikungunya. Ahorita pues vieron que declararon a nivel internacional emergencia con el tema de, ahí sí me rajé porque no me acuerdo, pues digamos la que está asociada al virus del mono y está La declarado a viruela, nivel internacional la ya viruela, sí. como emergencia. Y lo que quiero decir al final es que siguiendo ese proceso, ese flujo de los datos y ese flujo a nivel de las diferentes interacciones, la manera en cómo se aborda a través de geotecnologías permite que se aplique pues, a cualquiera de esos, incluso desde brotes que ahorita cada vez se identifican más que arrancan en animales y el análisis se puede iniciar incluso perfilando desde animales. De hecho, aquí en Panamá hay un grupo en el Darién que está haciendo investigación zoonótica precisamente con este enfoque epidemiológico, porque allí como que arrancan, como que la génesis empieza allí y eso parte de lo que se busca con este concepto de una sola salud es que el abordaje arranque desde la fuente y se haga toda la investigación allí para, de hecho, poder mitigar cuáles son los potenciales impactos. Así que es escalable para cualquiera digamos, de las que usted mencionó, chikungunya, ahorita, por ejemplo, el dengue tiene un comportamiento, por lo menos en Panamá, preocupante, porque cada vez más son los casos de dengue que se están dando. Entonces, están precisamente los equipos epidemiológicos empezando a aplicar estas tecnologías para poder mitigar. Hablando de tecnologías, de equipos, del tapón de Darién, que está muy famoso últimamente Sí. en toda la región, y hay por temas migratorios, movilidad y demás. Pero nos gustaría saber, basada en su experiencia en todas esas conferencias que usted ha participado, cómo se aprende de los errores en las tecnologías geoespaciales, aplicando estos modelos, haciendo estas, eh, aplicando esta inteligencia artificial. ¿Cómo se aprende de errores? ¿Cómo se puede innovar en un sector tan competitivo? Claro, mira, la mayoría de errores provienen como de datos, ¿no? Un dato incompleto, un dato que puede haber sido capturado mal, incorrecto. También hay errores en el modelado mismo, que puede ser modelos que no están adecuados al tipo de variable que se quiere analizar y claramente parte del ejercicio es coger siempre la historia de lo que pasó y compararla con esos modelos, ¿no? Entonces, de alguna manera ese es el principio de la inteligencia artificial y es alimentarse a partir de esos conocimientos que fueron el resultado de algo que sucedió. ¿Sí? Entonces es coger y vincular esos datos históricos post-evento para ir calibrando estos modelos para ir mejorando los métodos y poder tener mejores predicciones, ¿no? Entonces, la retroalimentación constante y la validación de modelos es clave en un proceso de aprendizaje, que es el que ayuda a mitigar digamos, la aparición de errores. Y yo pienso que el tema que usted aborda desde el principio y es cómo esas tecnologías nuevas están ayudando en ese proceso de mitigar la aparición de errores. Para mí es un tema de aprendizaje, aprendizaje basado en lo que pasó, compararlo, calibrar y que eso se traduzca en mejores modelos. Y efectivamente tenemos alguna evidencia de que, o nos puede compartir un caso de éxito de cómo estas informaciones, estos mapas, se aplicaron en el campo práctico para tomar decisiones ahí en el terreno, a nivel operativo. ¿Cómo se logró eso? Bueno, mira, de hecho tuve hace poquito la tarea de buscar un poco cómo en este momento se está aplicando y algunos ejemplos específicos digamos, haberlo podido lograr. Como por ejemplo,
el brote de ébola en África Occidental, donde no solamente se usaron mapas para rastrear casos y coordinar respuestas, sino que después eso sirvió para alimentar toda una analítica de comportamiento, pues en ese caso del brote de ébola. Obviamente que un caso así bien, podríamos, yo siempre he dicho que ese fue la sacada del closet de ESRI a nivel mundial y fue precisamente el rastreo diario que además se publicaba a nivel mundial en el tablero del Johns Hopkins University del COVID. O sea, era como que la gente se levantaba y lo primero que hacía era abrir este tablero para poder rastrear y se hicieron miles de tableros en cada país que respondían pues a una estructura similar. Entonces tenemos ébola, tenemos pues obviamente todo el abordaje que se está haciendo de dengue, en su momento Zika, de hecho tuvimos la oportunidad de Zika haberlo trabajado acá y pues el que les menciono que pues un poco eh, catapultó ese uso de las geotecnologías, pues fue COVID. Ahora ya recuerdo, es la viruela del mono y por eso es que andaba dando vueltas, pero creo que antes la llamaban así, ahorita le llaman Mpox, MPOX, y básicamente hay una pequeña declaratoria, una declaratoria de emergencia internacional por la aparición también de ese brote. Entonces, claro, y viene otro abordaje que seguramente harán diferentes estudios o estudios aplicados rápidamente pues, para entender cómo estas variables pueden analizarse de modo que se entienda pues, el comportamiento Sí, de esa nueva, en este caso pues no es epidemia, pero pues sí hay claramente un brote que se debe de seguir. Entonces, para mí, en resumen, ébola, abordaje dengue, abordaje Zika, que yo conozca, abordaje COVID, seguramente chikungunya también podemos tener ejemplos. Y a nivel de la región, países que están haciendo analítica con esto es Colombia, con quien tengo una relación muy cercana y sé que están trabajando con el Instituto de Salud, Perú, Ecuador. De hecho, en Argentina hay un tablero operativo donde muestra casos de dengue, se le hace un seguimiento a apariciones de casos, brotes específicos en ciertas áreas, pero también, y yo creo que desde mi perspectiva, lo más importante es el análisis que se logra hacer con los modelos que existen, pues para entender y generar el despliegue de la respuesta pues, lo más efectivo posible. Rocío Vega, líder de esta empresa ESRI Panamá, nos cuenta cómo tuvo la experiencia de participar en un equipo de respuesta dedicado exclusivamente a la generación, procesamiento, difusión de información espacial en el caso de epidemias como el COVID. Y en este momento nos traslada los puntos clave de cómo se puede utilizar ese conocimiento, esa experiencia para manejar otras epidemias como la chikungunya, el dengue, el cólera y demás. En este punto, Rocío, agradeceríamos nos comparta qué innovaciones vamos a ver en esa conferencia de usuarios que pronto a celebrar en Panamá, qué es lo novedoso, qué papel va a jugar los requerimientos de usuarios con esa perspectiva de los mismos usuarios que van a participar, quiénes esperan que va a participar, cuándo va a ser esa interesante conferencia y cómo podemos participar. Por favor, para la audiencia de Explore Experto, que hay mucha gente en Panamá, en Costa Rica, en Perú, en Estados Unidos, que nos ven y seguro se van a interesar en conocer un poco de esta interesante conferencia. Bueno, de verdad, primero agradezco que me des este espacio para hablar de la conferencia. Yo quiero, de todas maneras, además, pensando en la audiencia de Explora Expertos a nivel de la región, tanto América Latina, Caribe, un mensaje clave y lo conecto con la conferencia y es que la tecnología geoespacial no es solo una herramienta técnica, sino un puente entre la ciencia y la toma de decisiones que salva vidas, que atiende necesidades reales. Por eso es vital que sigamos convirtiendo esta ciencia espacial digamos, en un componente robusto de toma de decisiones a nivel, digamos, como país.
no solamente para atender los desafíos de salud pública en la región, sino para atender temas de cadena de suministro y cómo se afectan, por ejemplo, por cambio climático. Y precisamente ahí lo empiezo ya a conectar con la conferencia, la cual va a ser de 2 días, pero nosotros nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta tener variedad. Y en ese sentido hemos preparado medio día de charlas técnicas donde usted va a hacer como una inmersión de temas como la inteligencia artificial aplicada a los desafíos que usan la geografía para, pues, para resolver problemas reales. Entonces vamos a hablar tanto de GeoI, o sea, como geointeligencia artificial, que es un enfoque hacia la extracción de información a partir de imágenes de satélite o de videos para rápidamente acceder a esa información y con eso obviamente hacer otro tipo de analíticas. Y el otro componente clave va a ser los asistentes que usan es la inteligencia artificial generativa, donde usted usando lenguaje, ya basado en los análisis del lenguaje, usted le pide, por favor, genéreme un formulario que considere poderle preguntar al ciudadano esto, y esto. Entonces, ese claramente es un enfoque. El otro enfoque es cómo el ciudadano puede ser parte de esto. Nosotros promovemos mucho el tema de crowdsourcing y ciencia ciudadana. Va a haber un enfoque de ciencia ciudadana, pero también vamos a tener 4 tracks importantes. El primero se llama tecnologías de la tierra para la toma de decisiones. El otro se llama infraestructura del futuro, el otro se llama sostenibilidad 2.0, porque queremos elevar el tema de la sostenibilidad, no que sea algo como tan aéreo, sino que sea concreto. Y tenemos uno enfocado específicamente a analítica espacial. Entonces, no solamente vamos a hacer el equipo de SRI local e internacional hablando, tenemos gente que ya ha hecho implementaciones y que quiere contar cómo le ha funcionado esto, clientes hablando de diferentes temas. Vamos a tener en la plenaria principal al Smithsonian, que es como un centro de investigación tropical que lleva 100 años haciendo investigaciones en Panamá, precisamente sobre el trópico, sobre los bosques tropicales, sobre las selvas y digamos, cuál es toda la incidencia de estos ecosistemas en, en la misma configuración pues, de las regiones y del país. Smithsonian está un instituto de investigación de vacunas que está contando cómo es, ellos hacen un despliegue operativo usando ArcGIS, que es pues, el software. Y tenemos también el resultado de un hackathon con jóvenes de colegio, donde están, por ejemplo, ya haciendo análisis de imágenes MODIS sobre hotspots de calor y lo combinan con otro tipo de analítica, con Sentinel. Tenemos un programa especial de teledetección y analítica con estudiantes de colegio. Entonces, todo esto vamos a ver y tenemos también un tema bien interesante con comunidades indígenas y gobiernos locales. Así que el desafío para mí es que la gente de verdad pueda aprovechar todo eso que estamos preparando para ellos y que eso lo puedan después trasladar también a sus organizaciones. Muchas gracias, Rocío Vega, gerente general de la empresa ESRI Panamá, quien es un especialista en temas de sistemas de información geográfica, todo lo que es despliegue de plataformas de tecnologías geoespaciales, ha aplicado en diversos sectores, el transporte, la industria, y en este caso en concreto me estaba hablando de la gestión de epidemias, un tema que es muy importante, ha estado presente en la historia de la humanidad y seguirá estando presente, por lo que manejar esta herramienta, conocerla, tenerlas a mano, resulta de mucho interés para la población en general, los gobiernos nacionales y los gobiernos locales, que es una labor que tenemos, una tarea pendiente en América Latina y el Caribe, desarrollar los municipios, los gobiernos, pequeños gobiernos, para que den respuesta inmediata en el territorio, que regularmente son los territorios más vulnerables. Rocío, finalmente un mensaje a toda la audiencia de Exporo Experto que nos ve y que seguro estará encantado de comentar, de agregarse a este contenido, para ver más contenido sobre estas temáticas. ¿Qué podemos decirle desde la República de Panamá a toda esta audiencia? Bueno, yo podría decirles que
la evolución de estas tecnologías es cada vez más arrolladora, pero que nada de eso pasa sin que se generen capacidades en las personas, en el sentido en que puedan conformar estos sistemas robustos de recolección y analítica de datos basados en la colaboración multisectorial. Es decir, necesitamos la gente que esté atenta a estas innovaciones, pero sobre todo que esté consciente de cómo hace parte del proceso de innovación. En este caso en particular, digamos, lo repito, y es como la tecnología espacial, que no se vea solamente como una herramienta, sino como un puente entre la ciencia y la toma de decisiones para incidir en cosas reales. Entonces, invito a que exploren más sobre analítica espacial, invito a que quieran ser parte de comunidades que les importa cómo los datos y el análisis de datos repercute pues en la toma de decisiones y por supuesto a que sigan escuchando pues a este programa Explora Expertos que nos trae pues información muy valiosa pues para toda la región. Ese sería mi mensaje. Por tu participación, de verdad que muy encantado y ver que en América Latina contamos con lideresas, con gerentes que están a la vanguardia, que están empujando sectores de la economía, uno tan importante como es la tecnología geoespacial, que está dominando todo el quehacer de la vida diaria de las personas y de los negocios. Un abrazo fuerte y esperamos tenerte de nuevo por acá con todos estos temas súper interesantes. Muchas gracias por el espacio y esperamos que así sea, que nos podamos ver pronto, en otro momento. Un abrazo.